Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren tan bien como yo me encuentro. Hoy les traigo un episodio que creo que nos va a gustar bastante a todos. Espero que les guste tanto como a mí me va a gustar. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que todos tenemos: la fe. Así es, vamos a hablar sobre la fe. Para ello, voy a darles mi definición o la definición que creo que nos puede servir a todos, ¿no? Empezando por qué. La fe, desde mi perspectiva, es un término que puede tener diferentes significados. Esto quiere decir que depende mucho el contexto que le demos a la palabra fe. En un sentido religioso, creo que la fe se refiere a creer. ¿Pero en qué creemos? Desde la perspectiva espiritual religiosa, se cree en un ser supremo, divinidad, en un ente supremo que tiene la verdad, la veracidad de las enseñanzas y que a través de textos sagrados se asocian sus doctrinas o se asocia lo que él pretende que nosotros le entreguemos como sus súbditos o como sus feligreses o sus fieles, ¿no? Pero en un sentido más general, creo yo que la fe se refiere a confiar, a ser fiel, a ser fidedigno, ¿no? A tener fidelidad a algo, a una causa, a una persona, de igual manera a una creencia. Creo que la fe refiere mucho a creer en que existen cosas positivas y que vale la pena confiar, ¿sale? Eso es mi percepción, mi definición, pero quiero compartirles 5 puntos que se me hicieron interesantes sobre algunas creencias populares que existen en nuestro mundo. Voy a comenzar por la más popular y es el cristianismo. Dentro del cristianismo, la fe se cierne o se precisa a través de que debes de creer en un Dios, en un ente todopoderoso que creó todo y que todo lo controla, ¿sale? Además de ello, hay ciertos procedimientos, una especie de liturgia, ya sea en el cristianismo católico o en el cristianismo protestante, donde tienen ciertos rituales, y dentro de estos rituales el definirte como que fuiste salvo de todos tus pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es la manera de redimir y de ser salvo en el más allá, ¿sale? Creo que la fecha más relevante para el cristianismo en un año calendárico pues es Semana Santa, porque se celebra precisamente este evento de salvación, donde se conmemora la muerte, la resurrección de Yeshua ibn Nazaret, un gran personaje histórico. Ceñidos en esta parte del cristianismo, la fe se expresa a través de varias actividades. Las más importantes desde mi perspectiva, lo que puedo conocer de esta religión, pues es la oración, la asistencia a una reunión, a un grupo, una convivencia tribal, por así decirlo, no trivial, tribal como de tribu o de etnia, y esto genera una especie de participación de ciertos sacramentos, ¿no? O de ciertos rituales, y creo yo que las dos más importantes para el cristianismo pues es el bautismo y la comunión con Dios y con los fieles, ¿sale? Para el cristianismo la fe es creer en un Dios y creer en las historias que este Dios nos cuenta, ¿sale? Creo que todas son muy parecidas, pero me gusta compartirles esto que sé, ¿no? El Islam, los musulmanes, estos que aterran al mundo. Pues bueno, en el Islam la fe se refiere a creer en un Dios hermano o prácticamente gemelo del Dios cristiano. Este Dios se llama Alá y se cree en Alá como único Dios, pero también tienen su propio super salvador, que es Mahoma, un profeta que les vino a enseñar o les trajo toda la práctica de la creencia. Dentro de los musulmanes tienen varios rituales parecidos al cristianismo, pero uno que me llama precisamente o con mayor atención
es el mes sagrado. Tienen un mes completo que se llama Ramadán. Ustedes lo habrán visto en el fútbol, en el americano, en el básquetbol. Personajes deportistas que tienen esta creencia, esta fe religiosa, pues bueno, ellos realizan ayunos, oraciones especiales que entra dentro de este modelo de ritualismo y tienen este periodo de un mes como de ofrenda a su Dios. La fe o la creencia en el Islam se expresa a través de 5 oraciones diarias, o sea, ellos son mucho más metódicos, por así decirlo. En el cristianismo es una oración libre, tú puedes hacerlo cuando quieras. En el Islam lo haces de manera mínima, tienes un mínimo que son 5 diarias, ¿sale? Además de ello, pues tienes que ir a visitar la Meca y cumplir los mandamientos del Corán. O sea, es mucho más exigente, más estricta y más duro el islamismo, por así decirlo, o poder creer y tener fe en el Islam refiere mucha más disciplina y mucha más precisión, porque pueden metrar y medir si lo haces o no. El cristianismo es mucho más subjetivo, más ambiguo, porque te pide pocas cosas. Si lo notamos en esta comparativa, y me puedo equivocar, habrá, por favor, personas que conozcan mucho más de cristianismo, de islam, de judaísmo, hinduismo o taoísmo, pues coméntenme las precisiones, ¿no? Siempre es padre entender, enterarse y saber. Yo les comparto lo que yo sé, lo que creo que es la fe, o cómo la veo desde este punto. Esto es el Islam, ¿no? Dentro del judaísmo, que cerraríamos con este Dios abrámico, ¿no? Que desde mi perspectiva, Yahvé, Alá, y en el caso de Jesucristo, pues creo que es el mismo, pero bueno, esa es mi opinión. El judaísmo tiene algo muy parecido a las dos. Esto se me hizo muy interesante. El judaísmo refiere a la creencia de Dios, refiere a la lectura de su palabra, que es la Torá, y además de esto tiene festividades y tiene temporadas y tiene ciertas festivales donde venera a esta creencia, esta fe. Las festividades más importantes para los judíos son el Rosh Hashanah, que se celebra en el año nuevo judío, y el Yom Kippur, ese lo hemos oído más, ¿no? Que es el día del perdón, donde se pide perdón o donde tú buscas ser perdonado, ¿no? Y perdonas. La fe en el judaísmo se expresa a través de la observancia del Sabbat. ¿Esto qué quiere decir? Que preservas un día completo de no hacer nada, ¿sale? El Sabbat a eso se refiere, descanso, liberarte de toda tu actividad y responsabilidad el día sábado. La participación en las ceremonias también es muy importante, como lo sería en el cristianismo y como lo es en el Islam, con sus 5 oraciones. Aquí lo hacen en una sinagoga y practican esta especie de club tribal donde procuran ser caritativos y apoyarse entre miembros de su club. Esto lo replican también en el Islam y lo replican en el cristianismo. Esto me lleva a concluir en estas 3 que la fe para el Dios abrámico es tribal, es exclusiva y ayuda a generar un entorno de apoyo, de bendición y de pues caridad entre los creyentes y los fervientes miembros de esta fe. Eso se me hizo bastante interesante y me gusta compartírselos. Por último, les voy a mencionar otras 2 que son muy famosas. El hinduismo, esta religión que tiene muchísimos dioses. El hinduismo es una fe que refiere a la creencia en muchos dioses, quizá 3000, no sé bien la cifra, pero son muchísimos dioses, muchísimas diosas. Aquí viene un punto bien interesante. El dios abrámico se presenta masculino generalmente, o así lo entiende la mayoría de sus creyentes. Pero el hinduismo tiene esta vertiente o esta versatilidad donde presenta dioses masculinos y dioses femeninos, y dioses jóvenes y dioses viejos. Esto está muy interesante. Algunos de ellos son incluso reencarnaciones de otros dioses,
esto lo hace aún más compleja la creencia o la fe en esta religión, porque pues imagínate que te hagan un examen y te digan, ahora dime los nombres de los 3000 dioses, está pesado, ¿no? Tienen una fecha conmemorativa importante, que es el Diwali, perdón por mi garganta chafona. El Diwali se celebra por la victoria del bien sobre el mal. Esta victoria refiere a grandes batallas épicas que han librado los dioses y diosas en el hinduismo, y se celebra para decir ganado el bien sobre la maldad. La fe en el hinduismo se expresa a través de la adoración de imágenes sagradas, o sea, a diferencia de las tres anteriores, si se dieron cuenta, cristianismo, islam y judaísmo tienen una entidad todopoderosa y un representante en la tierra. En el caso del judaísmo, sus representantes son sus sacerdotes o sus sacerdotes. Pero el hinduismo tiene este nivel más horizontal, donde utilizan figuritas o estatuas, esculturas de diferentes dioses para diferentes cosas que requieren. Esto le hace muy interesante y muy amplia, porque pues no todos los hinduistas adoran al mismo dios, ¿sale? Esto le hace muy raro, ¿no? No raro se oye de negativo, muy peculiar. Además de ello, lo que me llama la atención del hinduismo es que practican algo similar a las otras tres, pero con variantes. Las otras tres te dicen orar, que orar lo definen como comunicarte directamente y personalmente, íntimamente con Dios, ¿sale? Tu fe, tu creencia te lleva a platicar con Dios íntimamente. En el hinduismo toman algo muy similar, pero lo llevan a una connotación de relajación y de cuidado corporal, físico y mental, que es la meditación, que no es precisamente platicar con tu Dios, sino es platicar contigo mismo, con tu cuerpo y con el Dios que seleccionaste o el Dios que más te ha funcionado. Además de ello, dentro de ciertas fechas específicas y festividades que tienen los hinduistas, a lo largo de todo el año realizan peregrinaciones, realizan fiestas, festividades, y en ellas hay ofrendas y rituales muy particulares. Por ejemplo, uno que llama mucho la atención es el ritual donde bendicen a los perros, ¿no? Que a muchos nos agrada. Entonces el hinduismo es una religión diferente, es una religión muy particular, que podríamos decir que pudiera ser más antigua que las otras tres mencionadas. Evidentemente es más antigua que el islam y que el cristianismo por las referencias históricas que tenemos, ¿verdad? Eso es creer como hinduista. Ahora, no es todo lo que creen, seguramente creen en más cosas y de manera mucho más precisa. Dentro de la última que les voy a mencionar, pues es el taoísmo. El taoísmo es esta fe, esta creencia, este cúmulo de esperanza que determina una tribu, un grupo de personas sobre Tao, ¿sale? Tao no es precisamente una entidad mágica mística. Tao refiere más a una energía cósmica global. Tao es una fuerza misteriosa que rige el universo. Esto se me hace sumamente interesante y creo que a muchos de ustedes también se les hará. Esta fuerza que rige el universo se define por la energía que vive dentro de nosotros y en las plantas y en los animales, en el cielo, en la tierra, en el mar y en todos lados. Tao, el taoísmo, cree en la energía propia de la vida, de las partículas que mueven el mundo. No lo personaliza, no lo personifica, no le da un hijo, no le da un profeta, no le da un guía. Tan claro podría decirse, pero existe. El taoísmo tiene una festividad importante, o quizá la más popular, podríamos decir, para los taoístas, que es el festival Qingming. Este festival se celebra en honor a sus antepasados. Esto se me hace bien bonito y se parece mucho a al Día de Muertos en México, ¿no?
donde se recuerda a los abuelos, a las abuelas, a toda la gente que ya no está con nosotros. En este caso, celebran a los antepasados y su honor, lo que les dejaron, el patrimonio de herencia honorable, ¿verdad? En eso creen, en eso fundamentan su creencia y su fe. La fe en el taoísmo se expresa a través de la práctica de la meditación, similar al hinduismo, similar a las anteriores, cuidando el cuerpo, cuidando el alma y cuidando la mente en sincronía, cosa que se me hace muy, muy valiosa. También se centra en rituales como la observancia de los preceptos taoístas, normas, reglas mínimas que debes de cuidar para llevarte en sociedad y llevar una vida espiritual sana. Uno de los ejemplos que me llaman a mí la atención y me gustan, pues es que preservan mucho o determinan demasiado o lo exacerban bastante la simplicidad, la humildad, hacer que no persigas los objetos sobre lo sujeto a ti, lo sujeto a tu hermano y al próximo. Entonces, creo que esta simplicidad y humildad, entre muchos otros preceptos taoístas, son muy valiosos y creo yo que le diferencia al resto. En el cristianismo vemos una fe centrada en la creencia de que un ser todopoderoso te rige, te protege y te salva. En el Islam, un gran profeta te guía y un gran Dios te ve. En el judaísmo, un gran Dios te acompaña y muchos rabinos o sacerdotes te dicen cómo actuar. En el hinduismo, tú por voluntad propia cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente, cuidas tu alma, cuidas tu entorno y buscas conectar con una de estas entidades múltiples que existen para agradecerle y pedirle cosas. Y en el taoísmo se van a lo básico: ser simple, sencillo y humilde. Creer en lo que somos, personas sencillas y humildes. ¿Vale? Estas son 5 de las fees, de las creencias más interesantes que yo puedo conocer y quería compartirles. Espero les haya gustado el podcast, el episodio, y pues me hagan comentarios, suscríbanse al canal obviamente y platíquenme qué saben ustedes que es la fe dentro de cada una de ellas, o si conocen otras fees, otras creencias que tengan un valor interesante o curioso que nos pueda llevar a platicar y conversar. En conclusión, yo creo que la fe es ser fiel a nosotros mismos, ser fiel a nuestro organismo, a nuestra biología, ser fieles a nuestra mente, a nuestros sueños, a nuestras metas, y ser fieles de manera sencilla, simple, humilde y respetuosa con la integridad biológica de los demás y la integridad mental de cada uno de ellos. Tener fe es ser fiel a la humanidad. Tener fe es ser fiel a los sueños que tenemos como seres humanos. Tener fe es creer que valemos la pena y valemos mucho como tribu, como sociedad, como individuos y como especie que llevamos millones de años tratando de creer, crear y contar nuestra historia. Hasta la próxima.